Lección 1. Aprovechar nuevas oportunidades. Estoy entusiasmado con las nuevas oportunidades que se avecinan. Siempre es emocionante explorar nuevos caminos, ¿verdad? Absolutamente. Pero, ¿y si las cosas salen mal en el proceso? Esa es una preocupación válida. Los riesgos pueden resultar intimidantes. Sin embargo, no quiero poner en peligro mi posición actual. Lo entiendo. Es esencial sopesar cuidadosamente los pros y los contras. ¿Alguna vez te has enfrentado a un dilema así? Sí, una vez consideré un cambio de trabajo y me preocupó la incertidumbre. ¿Cómo lo manejaste? Hice una lista de posibles ventajas y desventajas. Eso suena práctico. Debe haber aclarado tus pensamientos. Realmente lo hizo. Me di cuenta de que el crecimiento a menudo proviene de la incomodidad. Tan cierto, las mejores experiencias pueden surgir al salir de nuestra zona de confort. Exactamente. E incluso si las cosas no salen según lo planeado, aprendemos lecciones valiosas. Es una forma positiva de verlo. Cada contratiempo puede servir como trampolín para el éxito futuro. Agradezco tu perspectiva. Ayuda a aliviar algunos de mis miedos. Recuerda que está bien ser cauteloso, pero no dejes que el miedo te detenga. Me lo tomaré muy en serio. ¿Qué medida sugiere para tomar una decisión? La investigación es crucial. Reúna información sobre la nueva oportunidad. Eso tiene sentido. El conocimiento aumentará mi confianza. Además, intente establecer contactos con personas que tengan experiencia en ese campo. Gran idea. Aprender de los demás puede proporcionar información valiosa. En última instancia, confía en tus instintos. A menudo nos guían bien. Gracias por tu aliento. Me siento más preparada para aceptar el cambio. Brindemos por las nuevas aventuras y el crecimiento que traen consigo. Salud por eso. Afrontemos los desafíos que tenemos por delante con confianza. Lección 2. Colaboración en equipo. Es importante que trabajemos juntos para mejorarlo. Estoy completamente de acuerdo. La colaboración puede conducir a resultados fantásticos. Me alegra oír eso. El trabajo en equipo mejora la creatividad. Absolutamente. Dos cabezas suelen ser mejores que una. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestras ideas? Sí. Quizás deberíamos celebrar una sesión de intercambio de ideas. Eso suena perfecto. Un flujo libre de pensamientos puede impulsar la innovación. Exactamente. Debemos crear un espacio seguro para compartir ideas sin juzgar. Prepararé algunas instrucciones para que nuestra creatividad fluya. Maravilloso, animará a todos a contribuir. No dudes en ponerte en contacto con el equipo para obtener su opinión. Lo haré. Cuanto más diversas sean nuestras ideas, más fuerte será nuestro proyecto. Exactamente. Diferentes perspectivas pueden revelar oportunidades que podríamos perder. Estoy emocionada de ver lo que todos aportan. Programemos la sesión de intercambio de ideas para la semana que viene. Eso suena genial. Te enviaré una invitación de calendario.
Perfecto, creo que esto también elevará la moral de nuestro equipo. Sí, involucrar a todos les ayuda a sentirse valorados e incluidos. También fortalece nuestros lazos como colegas. La cooperación fomenta un ambiente de trabajo positivo. Estamos aquí para crear un proyecto exitoso juntos. Lección 3. Navegar por la ciudad. Según este mapa, tenemos que seguir caminando en línea recta durante otras 3 cuadras. Eso suena bastante simple. ¿Estás seguro de que vamos por el camino correcto? Sí, después de 3 cuadras, verá la estación de tren a su izquierda. Perfecto. Tengo muchas ganas de explorar la ciudad en tren. Los trenes ofrecen una forma muy cómoda de moverse, ¿no es así? Absolutamente. Además, es una excelente oportunidad para ver los lugares de interés. Me encanta viajar en tren. Las vistas desde las ventanas pueden ser espectaculares. Sí, siempre parece una mini aventura. ¿Has viajado en muchos trenes en otras ciudades? Lo he hecho. Cada ciudad tiene su sistema de trenes y su experiencia únicos. Eso es interesante. Espero poder compararlos. Imagínense las historias que tendremos después de este viaje. Hablando de historias, ¿conocías la historia de esta estación de tren? Aún no lo he investigado, pero me encantaría aprender más. Muchas estaciones de tren tienen historias fascinantes relacionadas con el desarrollo de las ciudades. Disfruto de cómo la historia se entreteje en nuestra vida diaria en esos lugares. Sí, proporciona una profunda sensación de conexión con el pasado. Y ahora, somos parte de esa historia, viajando en tren. Exactamente. Cada viaje contribuye a esa historia continua. Me muero por subirme a bordo y comenzar nuestra próxima aventura. Estamos aquí para descubrir nuevos lugares y experiencias juntos. Lección 4. Descubriendo nuestra historia. ¿Sabías que hace miles de años, los nativos acamparon a orillas de los lagos Vermilion? Sí, he leído sobre eso. Es fascinante pensar en su conexión con esta tierra. Bajo el pico del monte Randall, azotado por el viento, deben haberse sentido tan pequeños pero poderosos. Absolutamente. El paisaje es impresionante. Debe haber sido una vista magnífica para ellos. Solo puedo imaginar cómo se adaptaron a los cambios de estación junto a los lagos. Definitivamente. Vivir en armonía con la naturaleza requiere una gran habilidad y conocimiento. ¿Qué aspectos de su cultura te parecen más interesantes? Me fascinan especialmente sus tradiciones narrativas. La historia oral es una forma muy rica de preservar la cultura. Estoy de acuerdo. Sus historias conectan generaciones y mantienen viva su historia. Y la conexión con la naturaleza es evidente en muchas de esas historias. Sí. La naturaleza desempeñó un papel crucial en su vida diaria, desde la caza hasta las creencias espirituales. También admiro cómo respetaban la tierra. La sostenibilidad era la clave de su forma de vida. Ese respeto por el medio ambiente es algo que todos deberíamos aprender a aceptar hoy. Absolutamente. Es vital para preservar nuestro planeta para las generaciones futuras. Me siento inspirada por su capacidad de recuperación e ingenio.
Yo también. Debemos esforzarnos por honrar su legado y aprender de él. Estamos aquí para apreciar la historia que da forma a nuestro presente. Lección 5. La cultura del gusto por lo dulce. Una de mis galletas favoritas tiene que ser con chispas de chocolate. Las galletas con chispas de chocolate son clásicas. Los norteamericanos son conocidos por su gusto por lo dulce. Absolutamente. Esto significa que disfrutan de las golosinas azucaradas más que nada. Sí, es fascinante cómo los postres desempeñan un papel importante en la celebración y la comodidad. Hablando de variedad, ¿tienes alguna galleta específica que te guste además de las chispas de chocolate? Me encantan las galletas de avena y pasas. Se sienten abundantes y saludables. Las pasas de avena añaden un toque de sofisticación al mundo de las galletas. De hecho, es como comer una galleta y un tentempié al mismo tiempo. ¿Alguna vez has intentado hacerlos en casa? Lo he hecho. El olor a galletas horneadas inunda toda la casa. Es uno de los mejores aromas. Me trae buenos recuerdos. Definitivamente, las galletas suelen estar vinculadas a las tradiciones y reuniones familiares. ¿Qué otras galletas crees que les encantan a los norteamericanos? Parece que también les gustan las galletas de mantequilla de maní. ¿Tienen un sabor único? Sí, y no olvidemos los snickerdoodles. Los azúcares de la canela son irresistibles. Los snickerdoodles son deliciosos. Me encanta su textura masticable. Creo que las galletas pueden alegrarle el día a cualquiera. ¿No estás de acuerdo? Absolutamente. Pueden convertir una tarde aburrida en una alegre. ¿Deberíamos intentar hornear unas galletas juntos pronto? Suena como un plan divertido. Siempre estoy listo para una aventura de repostería. Estamos aquí para crear dulces recuerdos con galletas. Lección 6. Bromas sobre el desayuno. Buenos días. Espero que estés teniendo un día maravilloso hasta ahora. Buenos días a ti también. Claro que sí. ¿Ya has desayunado? Aún no, en realidad. Esperaba que me pudieras informar sobre las opciones de desayuno que ofrecen aquí. Por supuesto. Este lugar es famoso por sus tortitas esponjosas. Definitivamente deberías probarlos. Los panqueques suenan deliciosos. ¿Ofrecen algún aderezo para esos panqueques? Sí, tienen frutas frescas, sirope de arce e incluso crema batida si te apetece. La crema batida suena tentadora. ¿Qué pasa con las opciones saladas? Tienen una fantástica tostada de aguacate, cubierta con huevos escalfados. ¿Es una opción popular por aquí? Las tostadas de aguacate están realmente de moda. ¿Viene con algún acompañamiento? Sí, normalmente incluye una ensalada pequeña o algunos tomates asados como acompañamiento. Suena como una combinación perfecta. ¿Alguna recomendación para tomar una copa? Su zumo de naranja recién exprimido es simplemente fantástico. Deberías intentarlo. Me encanta el zumo de naranja. Combinaría perfectamente con los panqueques o las tostadas. Absolutamente. Y si prefieres el café, su capuchino es maravillosamente cremoso. Parece una decisión difícil.
Quizás debería pedir los dos productos para el desayuno. ¿Por qué no? Siempre es bueno disfrutar de un buen desayuno. Sin duda estoy de acuerdo. Qué manera tan deliciosa de empezar el día. De hecho, la buena comida realmente puede marcar la pauta para una mañana maravillosa. Bueno, estoy listo para hacer el pedido. Gracias por las excelentes sugerencias. Eres muy bienvenido. Espero que disfrutes de la comida tanto como yo. No puedo esperar. Brindemos por una deliciosa experiencia de desayuno. Lección 7. Los torneos nostálgicos. ¿Recuerdas el rumor en torno a los torneos de aficionados a mediados de los 90? Absolutamente. La energía era palpable, especialmente durante los partidos de campeonato. Recuerdo la emoción por la final de 1994. Parecía que todo el mundo estaba mirando. Sí, el suspenso era emocionante. Los más débiles tenían a todos al borde de sus asientos. Creo que el torneo de 1995 fue aún mejor. Hubo muchos giros inesperados. De hecho, ¿viste esa foto de última hora que lo cambió todo? Era legendario. Ese momento fue icónico. Ese día, los jugadores se convirtieron en héroes instantáneos. ¿Y qué hay de las rivalidades que se desarrollaron? Agregaron mucho drama. ¡Oh, sí! Los fans cantaban y vitoreaban con tanta pasión. Fue todo un espectáculo. Aún recuerdo los desfiles de celebración. Esos atletas fueron tratados como estrellas de rock. Fue fascinante verlos pasar de aficionados a profesionales. Cierto, muchos de ellos tuvieron carreras increíbles. Los torneos fueron un trampolín para muchos aspirantes a atletas. Sí. E inspiraron a toda una generación de entusiastas del deporte, ¿no es así? Me pregunto cómo se recordarán los torneos de hoy en el futuro. Esperemos que tengan tanto impacto como los de los 90. Con tanto talento emergiendo, el futuro se ve realmente prometedor. Lección 8. Una aventura de senderismo. Es maravilloso volver a verte después de todo este tiempo. De hecho, han pasado siglos. Echo de menos nuestras excursiones de senderismo. Siento lo mismo. ¿Cuándo emprenderemos nuestra próxima aventura? ¿Qué tal si nos vemos a las 9 de la mañana? Eso suena excelente. Nos dará tiempo suficiente para disfrutar del día. Perfecto. Por cierto, ¿recuerdas la última vez que subimos a Green Mountain? ¿Cómo podría olvidarlo? Casi pierdo mi zapato en ese charco fangoso. Eso fue divertidísimo. Aún me río cada vez que pienso en ello. No me hizo mucha gracia en ese momento, pero ahora es un grato recuerdo. Esta vez, evitemos las zonas fangosas. De acuerdo. Quizás podríamos llevar bastones para una mayor estabilidad. Excelente idea. Sin duda, nos ayudarán a navegar por caminos complicados. ¿Qué bocadillos debemos empacar para la caminata? Sugiero una mezcla de frutos secos y un poco de fruta. Oh, no olvides el chocolate. ¿Cómo podría olvidarlo? El chocolate es esencial para una excursión.
Ahora, ¿estamos preparados para el desafío de volver a escalar? Absolutamente. Tengo ganas de conquistar esos senderos. Supongo que tendremos que estirarnos antes de empezar. Definitivamente, no queremos estirarnos ni un músculo. ¿Quizás pueda demostrar algunos estiramientos? Eso me encantaría. Siempre has sido la más flexible. Todo es cuestión de práctica. Dirigiré con entusiasmo. Agradezco tu confianza. Esta caminata será una maravilla. Sin duda lo hará. La aventura nos espera al aire libre. Me muero de ganas de que llegue el sábado. Las montañas nos llaman y debemos irnos. Lección 9. Un viaje sereno. Es maravilloso relajarse en un lugar tan tranquilo, ¿verdad? De hecho, creo que un viaje sin estrés es esencial para una experiencia satisfactoria. No podría estar más de acuerdo. Disfrutar viajando puede mejorar enormemente la perspectiva de una persona. Exactamente. ¿Cuál crees que es la clave para un viaje sin estrés? Creo que una buena planificación es vital. Saber qué esperar puede aliviar muchas preocupaciones. Eso es cierto. Sin embargo, también hay que dejar espacio a la espontaneidad, ¿no está de acuerdo? Absolutamente. Las aventuras inesperadas a menudo conducen a las mejores historias. Sí. Imagina toparte con una joya escondida de un restaurante mientras exploras. O descubrir una playa secreta que no está en ninguna guía de viaje. Eso sí que sería una sorpresa deliciosa. Deberíamos hacer un pacto para abrazar la espontaneidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hagamos que este viaje sea inolvidable. Maravilloso. ¿Qué destino debemos considerar para esta aventura? ¿Qué tal una pintoresca ciudad costera? El océano siempre trae tranquilidad. Eso suena perfecto. Nos esperan aire fresco, hermosas vistas y deliciosos mariscos. Y quizás podamos disfrutar de algunas actividades en la playa, como andar en kayak. Sí, y también debemos programar un picnic al atardecer en la playa. No hay nada mejor que la belleza de una puesta de sol junto al mar. Suena idílico. Ya puedo sentir la alegría de planificar esta aventura. Yo también. Asegurémonos de que cada momento esté lleno de risas y diversión. De hecho, brindemos por nuestro viaje sin estrés. Salud por eso. Hagamos que cada paso cuente. Lección 10. Planes de senderismo. Es un día maravilloso para hacer senderismo, ¿verdad? De hecho, me muero por volver a hacerlo. ¿A qué hora debemos vernos? ¿Qué tal si nos vemos a las 9 de la mañana? De esa forma podemos aprovechar al máximo el día. Suena bien. ¿Deberíamos llevar algo para la caminata? Sí, creo que deberíamos empacar algunos bocadillos. El senderismo quema mucha energía. Gran idea. ¿Qué tipo de bocadillos prefieres? Sugiero que llevemos un poco de mezcla de frutos secos y barras de granola. Son fáciles de transportar. Perfecto. También traeré fruta fresca. No hay nada como una manzana en el camino.
Absolutamente. La fruta fresca añade un toque agradable. ¿Qué pasa con el agua? No debemos olvidar el agua. Mantenerse hidratado es fundamental, especialmente durante una caminata. Llevaré una botella grande para cada uno de nosotros. Más vale prevenir que curar. Precisamente. ¿Deberíamos considerar también un botiquín de primeros auxilios por si acaso? Excelente idea. Un kit pequeño servirá. Es mejor estar preparado para cualquier cosa. Estoy de acuerdo. ¿Y qué hay del protector solar? No podemos pasar por alto la protección solar. Tienes razón. Me aseguraré de empacar algo. No queremos acabar quemados por el sol. Se perfila como una aventura emocionante. Me muero por salir a los senderos. Yo también. Hagamos que sea un día memorable en la naturaleza. Lección 11. La búsqueda de recuerdos significativos. Este mercado es absolutamente encantador, ¿verdad? De hecho, me encanta cómo cada puesto tiene su propio encanto. Estoy decidido a encontrar un recuerdo que cuente una historia. Es un objetivo fantástico. Cada objeto debe tener una historia detrás. Sí, quizás un collar hecho a mano. Un collar puede ser hermoso. ¿Qué historia contaría? Quizás simbolice la amistad o la aventura. O puede representar la cultura local. Eso sería maravilloso. Exactamente. Creo que un recuerdo debería conectarnos con el lugar que visitamos. De acuerdo. Sigamos buscando. Estoy seguro de que encontrarás la pieza perfecta. Gracias por tu aliento. ¿Qué tal una pieza de cerámica tradicional? La cerámica puede ser rica en historia. Cada patrón a menudo tiene un significado único. Eso es cierto. Es fascinante cómo el arte puede contar historias a través del diseño. Quizás el artista tenga una historia que compartir sobre su trabajo. Me encantaría escuchar esa historia. Añade mucho valor a la pieza. ¿Qué tal este colorido tapiz? Parece intrigante. Eso es impresionante. Parece representar una leyenda local. Las historias a través del arte realmente mejoran la experiencia de viajar, ¿no es así? Absolutamente. Nos hace sentir más conectados con la cultura. Creo que vamos por el buen camino. El recuerdo perfecto está ahí fuera. Puedo sentirlo en mis huesos. La aventura nos espera mientras exploramos. Sí, continuemos nuestra búsqueda con corazones abiertos y mentes curiosas. Estoy seguro de que juntos encontraremos algo realmente especial. Lección 12. Cuentos de viajes. Siempre es fascinante escuchar sobre experiencias de viaje. ¿Qué ciudades has visitado? He explorado Nueva York, Chicago y Londres. Cada ciudad tiene su encanto único. Esas son opciones maravillosas. ¿Qué es lo que más te gustó de Nueva York? La energía es inigualable. Me encantó pasear por Times Square. Es vibrante y lleno de vida. Estoy de acuerdo. Nueva York es como la escena de una película que cobra vida. ¿Qué hay de Chicago?
Chicago tiene una arquitectura impresionante. Me sorprendió el horizonte. La vista desde la Torre Willis es impresionante. ¿Has subido? Sí, lo hice. Estar de pie en la repisa de cristal era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Eso suena como toda una experiencia. ¿Qué hay de Londres? Londres tiene una rica historia. Disfruté visitando la Torre de Londres y viendo las joyas de la corona. Esas joyas son magníficas. ¿También pudiste ver el Palacio de Buckingham? Sí, lo hice. Presenciar el cambio de guardia fue como entrar en un cuento de hadas. ¡Qué fascinante! Cada ciudad tiene sus propias historias para compartir. De hecho, y creo que la comida también juega un papel importante en esas experiencias. Muy cierto. ¿Cuál era tu plato favorito en Nueva York? Yo diría que la pizza al estilo neoyorquino. Es simplemente irresistible. Ah, pizza. Una elección clásica. ¿Qué hay de Chicago? La pizza de plato hondo de Chicago es legendaria. Se parece más a un pastel. Me lo imagino. Y Londres tiene una cocina muy variada. ¿Qué probaste allí? Me gustó el pescado con patatas fritas tradicional. Estaba delicioso y reconfortante. Debo añadir esas ciudades a mi lista de viajes. Gracias por compartir tus experiencias. Lección 13. Recuerdos de playa. ¡Qué hermoso día! Estoy encantado de estar en la playa. De hecho, es el escenario perfecto para capturar todos los hermosos momentos que tendremos aquí. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo debemos documentar nuestro día? Te sugiero que tomes muchas fotos. Después de todo, una imagen vale más que 1000 palabras. Absolutamente. Podríamos crear un álbum de fotos divertido para este viaje. Eso suena delicioso. Quizás incluso podamos tomar algunas fotos mientras jugamos en las olas. Ya puedo imaginarnos riendo mientras las olas rompen sobre nuestros pies. Sí. Será muy divertido recordar esos momentos sinceros más adelante. También deberíamos intentar capturar la puesta de sol. Los colores serán impresionantes. Gran idea. Una foto de puesta de sol añadirá un toque romántico a nuestro álbum. Llevaré mi cámara para asegurarme de que tenemos las mejores fotos. Maravilloso. También llevaré una pequeña cámara de vídeo. Podemos filmar nuestras aventuras. ¡Qué emocionante! Quizá podamos filmar nuestros intentos de construir un castillo de arena. Oh sí. Veamos si podemos crear algo digno de un premio. Creo que podemos. Y entonces podríamos documentar el inevitable colapso de nuestra obra maestra. Será todo un espectáculo. Risas garantizadas. Parece que tenemos un plan perfecto para nuestro día de playa. No puedo esperar para capturar estos momentos especiales juntos. Por un día lleno de alegría, risas y recuerdos imborrables. Lección 14. La costosa reparación de un automóvil. Hace poco llevé mi auto antiguo a la tienda. ¡Qué emocionante! Estos coches clásicos suelen tener historias maravillosas.
De hecho, pero dijeron que las piezas necesarias eran caras y requerían mucha mano de obra. Eso suena bastante frustrante. ¿De qué tipo de partes estamos hablando? Los componentes del motor eran difíciles de encontrar y son bastante caros. Ah, lo entiendo. Los coches antiguos a menudo requieren piezas raras, ¿no es así? Sí. Nunca me di cuenta de lo difícil que sería restaurarlo. La restauración ciertamente puede ser una obra de amor. ¿Estás pensando en seguir adelante con esto? Estoy tentado, pero los costos siguen aumentando. ¿Ha pensado en comprar piezas en línea? Sí, pero me preocupa la calidad de esas piezas. Esa es una preocupación válida. La calidad es vital para las restauraciones antiguas. Exactamente. Quiero preservar la integridad del coche. También puedes ponerte en contacto con los entusiastas locales para que te aconsejen. Es un punto excelente. Es posible que tengan conocimientos y contactos valiosos. Y es posible que pueda encontrar piezas a mejores precios a través de ellos. Eso suena prometedor. Definitivamente exploraré esa opción. Deberías. Podría conducir a descubrimientos asombrosos. Quizás incluso podría intercambiar algunas piezas con otros entusiastas. El comercio puede ser una excelente manera de ahorrar dinero y establecer conexiones. Me gusta cómo suena eso. Hace que la reparación sea un esfuerzo comunitario. Exactamente, añadiría más valor a toda la experiencia. Gracias por tu aliento. Me siento más optimista. Lección 15. Perspectivas sobre enfermería. Es interesante cómo evolucionan las profesiones con el tiempo, ¿no es así? Absolutamente. Algunas carreras alguna vez parecieron menos prometedoras, como la enfermería. Sí, especialmente durante las primeras décadas. Los únicos enfermeros respetables eran con frecuencia los que tenían experiencia. Precisamente, al principio muchas personas no veían la enfermería como una profesión legítima. A menudo se consideraba una función principalmente para mujeres sin educación superior. Muy cierto. Sin embargo, la dedicación requerida en enfermería es inmensa. Sin duda lo es. Las habilidades que desarrollan las enfermeras son cruciales, pero se pasaron por alto durante muchos años. Hoy en día la enfermería es reconocida como una profesión vital, que merece respeto. Sí. La pandemia destacó particularmente la importancia de las enfermeras. Absolutamente. Trabajaron incansablemente, poniendo en riesgo su propia salud. Es fascinante cómo las percepciones pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias. De hecho, ahora los programas de enfermería son rigurosos y de gran prestigio. Sin duda, requieren una amplia formación. ¿Qué crees que ha causado este cambio? Creo que un mayor reconocimiento de la atención médica y las contribuciones de los profesionales de la salud. Eso tiene mucho sentido. La sociedad ha empezado a valorar la compasión y la habilidad por igual. Sí, y los medios de comunicación también desempeñan un papel importante en la configuración de la percepción pública. Los programas de televisión y las películas han mostrado la enfermería de una manera mucho más positiva. Estoy de acuerdo. Esto puede inspirar a las nuevas generaciones a considerar la enfermería como una profesión.
Esperemos que el estigma del pasado siga desapareciendo. Esa es la esperanza. Cada profesión tiene sus desafíos, pero todos pueden ser respetados. Bien dicho. Estamos aquí para celebrar el arduo trabajo y la dedicación de las enfermeras de todo el mundo. Lección 16. Alcance y detalles del proyecto. Es emocionante hablar del alcance de este proyecto, ¿no es así? Absolutamente. Hay muchas posibilidades que explorar. Repasemos los detalles. ¿Por dónde deberíamos empezar? Sugiero empezar por los objetivos. Ellos sientan las bases. Es una idea brillante. Los objetivos claros mantienen al equipo concentrado. De hecho, ¿qué opinas sobre el objetivo principal? Creo que aumentar la participación de los clientes debe ser nuestro principal objetivo. Se trata de un objetivo valioso. Los clientes comprometidos son esenciales para el crecimiento. Exactamente. Ahora, ¿qué hay del cronograma? Un cronograma realista es crucial. Mantiene todo en orden. Cierto. Debemos asegurarnos de asignar el tiempo con prudencia. ¿Deberíamos considerar también los posibles desafíos? Ciertamente. La identificación temprana de los desafíos puede ahorrarnos tiempo más adelante. Estoy de acuerdo. ¿Qué desafíos prevé? Quizás limitaciones de recursos o cambios inesperados en el mercado. Esas son preocupaciones válidas. ¿Qué medidas debemos tomar? Propongo registros regulares para resolver los problemas con prontitud. Eso suena efectivo. La comunicación es vital para el éxito. Sí, fomenta el trabajo en equipo y la colaboración. Hablando de trabajo en equipo, ¿cuántos miembros del equipo vamos a involucrar? Sugiero un equipo diverso para aportar varias perspectivas. La diversidad a menudo conduce a soluciones innovadoras, ¿no es así? Precisamente, diferentes puntos de vista pueden estimular la creatividad. Ahora, ¿qué pasa con las consideraciones presupuestarias? Debemos establecer un presupuesto realista. La claridad financiera es clave. Absolutamente. Un presupuesto bien planificado evita gastos excesivos. ¿Deberíamos incluir fondos de contingencia para gastos inesperados? Es una idea excelente. La flexibilidad es esencial en cualquier proyecto. Tengo confianza en este plan. Hemos considerado muchos aspectos. De hecho, este proyecto tiene un gran potencial de éxito. Espero poder presentar esto al equipo. Como yo, asegurémonos de prepararnos minuciosamente. Con un plan sólido seguro que impresionaremos. Lección 17. Superar las preocupaciones relacionadas con el aprendizaje de idiomas. A menudo me preocupo por mis habilidades lingüísticas. No estás solo. Muchos estudiantes piensan de la misma manera. Comunicarse con fluidez puede resultar abrumador. Sí, pero la consistencia realmente marca la diferencia. ¿Cómo se mantiene constante en su práctica? Me pongo pequeñas metas diarias. Me mantiene motivado. Es un enfoque inteligente.
A menudo apunto demasiado alto y me desanimo. Es importante celebrar las pequeñas victorias. Se suman. Eso tiene sentido. Debería centrarme más en mi progreso que en la perfección. Exactamente. Aprender un idioma es un viaje, no una carrera. A veces temo cometer errores al hablar. Los errores son una parte natural del aprendizaje. Te ayudan a mejorar. Tienes razón. Necesito aceptar más mis errores. Piense en ellos como peldaños. Cada error te acerca a la fluidez. Me gusta esa perspectiva. ¿Cómo practicas el habla? Intento encontrar compañeros lingüísticos. La conversación es invaluable. Eso suena efectivo. Yo también debería buscar socios. Y no te olvides de las aplicaciones de idiomas. Pueden ser increíblemente útiles. He oído cosas buenas sobre ellos. ¿Cuál me recomiendas? Me gusta usar uno que se centra en los ejercicios de hablar y escuchar. Eso es exactamente lo que necesito. A menudo descuido mis habilidades para escuchar. Escuchar es crucial. También te ayuda a entender diferentes acentos. ¿Cómo te las arreglas para practicar de manera constante con una agenda apretada? Dedico solo 15 minutos cada día. Mantiene vivo el hábito. Eso es manejable. Intentaré incorporarlo a mi rutina. La consistencia es clave. Incluso un poquito todos los días ayuda mucho. Eso lo puedo ver. Es alentador saber que no necesito horas. Absolutamente. Sigue practicando y verás una mejora con el tiempo. Gracias por la motivación. Ya me siento más segura. Me alegro. Apoyémonos unos a otros en este viaje de aprendizaje de idiomas. Espero que progresemos juntos. Lección 18. El espíritu de la Navidad. La Navidad es una fiesta muy importante, ¿verdad? De hecho, reúne a las personas de una manera única. Muchas personas se toman toda la semana libre del trabajo y la escuela. Sí, crea una magnífica oportunidad para descansar y celebrar. Siempre me parece interesante cómo las tradiciones varían de una cultura a otra. Absolutamente. Los diferentes países celebran la Navidad con estilos distintos. Algunos se centran en las reuniones familiares, mientras que otros hacen hincapié en las comidas festivas. Exactamente. ¿Has probado alguna vez una cena navideña tradicional de otro país? Lo he hecho. Una vez disfruté de una Navidad sueca con arenques y albóndigas. Eso suena delicioso. Siempre he querido experimentar eso. Deberías. La variedad de platos lo hace aún más especial. ¿Cuáles son algunas de tus tradiciones navideñas favoritas? Disfruto decorando el árbol con la familia. Reúne a todos. Es una tradición encantadora. El árbol siempre se convierte en la pieza central. Realmente lo hace. ¿Qué pasa con la entrega de regalos? La entrega de regalos puede ser muy significativa. Demuestra aprecio por los seres queridos.
Estoy de acuerdo. Algunas personas incluso crean regalos personalizados. Esos son a menudo los más apreciados. Los regalos únicos pueden contar una historia. Hablando de historias, ¿tienes algún recuerdo navideño favorito? Sí, una vez recibí la visita sorpresa de un viejo amigo. Era mágico. Debe haber sido maravilloso. Las sorpresas pueden hacer que las vacaciones sean inolvidables. Pueden. La Navidad se trata de crear momentos hermosos. ¿Crees que el espíritu de dar debería extenderse más allá de la familia? Absolutamente. Compartir la alegría con los necesitados mejora el espíritu navideño. Un sentimiento encantador. Muchas organizaciones organizan campañas de campaña durante esta temporada. Sí, es reconfortante ver a las comunidades unirse. No olvidemos la alegría de la música navideña. Oh, los villancicos. Realmente crean un ambiente festivo en todas partes. Podría escucharlos todo el día. Evocan tanta calidez. De hecho, cada canción contiene un recuerdo que hace que la temporada sea especial. Ha sido una conversación encantadora. La Navidad es realmente mágica. Lección 19. Pasos hacia el éxito. Me parece que dar pequeños pasos es crucial para aprender cualquier cosa. Absolutamente. Evita que uno se sienta abrumado. ¿Alguna vez has intentado aprender algo demasiado rápido? Sí, puede resultar frustrante. A menudo pierdo la motivación cuando las cosas se complican demasiado. Exactamente. He aprendido que la paciencia es una virtud en el proceso de aprendizaje. Realmente lo es. Centrarse en un concepto a la vez hace que todo sea más fácil de entender. ¿Qué estrategias utiliza para asegurarse de tomar las cosas paso a paso? Creo una lista de verificación de los temas a tratar. Me mantiene organizado y concentrado. Es una gran idea. A veces olvido lo que ya domino. Eso es común. Revisar temas anteriores también puede reforzar la comprensión. ¿Cómo te mantienes motivado mientras das pasos más pequeños? Me recompenso después de completar cada paso. Hace que las cosas sean divertidas. Las recompensas son esenciales. A menudo me doy un capricho después de terminar un capítulo difícil. Eso suena agradable. El refuerzo positivo realmente ayuda a mantener el entusiasmo. ¿Tiene en mente algún pequeño paso para su próximo objetivo de aprendizaje? Mi objetivo es practicar hablar en público. Planeo empezar con presentaciones breves. Eso es efectivo. Comenzar con presentaciones pequeñas puede aumentar tu confianza. Exactamente. Cada presentación servirá de base para la siguiente. Debería aplicar la misma estrategia para mejorar mis habilidades de escritura. Eso funcionaría bien. Comenzar con párrafos breves puede ayudarte a desarrollar la claridad. Definitivamente lo intentaré. Gracias por la sugerencia. Es un placer para mí. Juntos, podemos aprender y crecer. Me entusiasma ver cómo estos pequeños pasos conducen a un progreso significativo. Yo también. Un esfuerzo constante da sus frutos a largo plazo. Absolutamente.
Recordémonos unos a otros que debemos ser pacientes. Sí, la paciencia, los pequeños pasos y las recompensas son nuestras claves del éxito. Juntos, lograremos nuestros objetivos de aprendizaje. Lección 20. La aventura de viajar en avión. ¿Alguna vez has experimentado la emoción de dar un paseo en avión? Oh, muchas veces. Se siente como una aventura cada vez. Estoy de acuerdo. Un aspecto interesante es atravesar las nubes. Es mágico, ¿verdad? Las nubes parecen algodón de azúcar esponjoso. Exactamente. Es uno de mis momentos favoritos durante un vuelo. Hay algo surrealista en volar por encima de las nubes. ¿Sabías que las nubes pueden ser muy diferentes en altitudes elevadas? Sí, pueden parecer delgadas y tenues, casi etéreas. Una vez tomé un vuelo al atardecer. Las nubes estaban pintadas con colores vibrantes. Debe haber sido impresionante. Las puestas de sol desde un avión son espectaculares. De hecho, me hizo olvidar cualquier miedo a volar. Volar puede resultar intimidante para algunas personas. Cierto, a menudo recomiendo técnicas de distracción como ver películas. Es una buena idea. La música también puede ayudar a calmar los nervios. ¿Qué es lo que más te gusta de volar? Disfruto de la anticipación de llegar a un nuevo destino. Esa sensación de aventura es emocionante. ¿Prefieres los asientos junto a la ventana o al pasillo? Me encantan los asientos junto a la ventana. La vista es simplemente demasiado buena para perdérsela. Soy más una persona que se sienta en el pasillo. Me gusta poder estirar las piernas. Es una elección práctica. La comodidad es esencial, especialmente en vuelos largos. Absolutamente. ¿Alguna vez te has encontrado con turbulencias? Sí, lo he hecho. Se sentía como una montaña rusa en el cielo. Es una forma interesante de describirlo. Sin embargo, puede resultar inquietante. De hecho, pero me recuerdo que los pilotos están entrenados para esos momentos. Eso es tranquilizador. Confiar en la tripulación es vital durante un vuelo. Sin duda lo es. Manejan todo con tanta profesionalidad. ¿Prefieres volar de día o de noche? Prefiero los vuelos diurnos. Las vistas son más agradables. Puedo verlo. Los vuelos nocturnos pueden ser un poco misteriosos. Sí, nunca se sabe lo que hay abajo en la oscuridad. Cada vuelo tiene su encanto único. Viajar realmente amplía nuestros horizontes.